Lección 1. Comprar jeans. Hola Anna, ¿has ido a esa nueva tienda de ropa del centro? Sí, lo he hecho. Tienen unos vaqueros muy bonitos a precios razonables. Es bueno oír eso. ¿Ofrecen jeans de buena calidad? Definitivamente. Los jeans que compré allí están bien hechos y me quedan perfectamente. Genial, tendré que comprobarlo entonces. Necesito un par de vaqueros nuevos. Seguro que encontrarás algo allí. Tienen una gran selección. Suena bien, me alegra saber que tienen opciones asequibles pero de alta calidad. Yo también es difícil encontrar unos vaqueros buenos hoy en día sin arruinarse. Estoy de acuerdo, esta tienda parece una gran solución. Lección 2. Una luna de miel sorpresa. Hola Anna, tengo una noticia increíble. Oh, dime, Ion. ¿Qué es? Mi esposa y yo acabamos de regresar de nuestra luna de miel, y fue más allá de mis sueños más locos. Vaya, eso es maravilloso. ¿A dónde fuiste? Fuimos a este hermoso complejo tropical. Las playas eran impresionantes y el servicio impecable. Eso suena como un sueño hecho realidad. Me alegro mucho por los dos. De verdad que lo era. Estoy muy agradecido por esta sorpresa. Es el comienzo perfecto para nuestro matrimonio. Es muy amable por parte de su esposa planear un viaje tan increíble. Debes estar encantada. Lo soy. Ha sido la experiencia más mágica. Me siento muy afortunada y bendecida. Lección 3. Comunicación efectiva. Mañana. Quería preguntarle sobre algo relacionado con nuestro trabajo. Por supuesto, Ion. ¿Qué tienes en mente? Bueno, me he centrado en mejorar la comunicación dentro de nuestro equipo. ¿Tienes alguna idea al respecto? Por supuesto, Ion. La comunicación eficiente es la clave de nuestro éxito. ¿En qué has estado trabajando? He intentado ser más conciso y directo en mis reuniones y correos electrónicos. Eliminando la pelusa innecesaria. Es excelente, Ion. Ser directo y conciso realmente puede simplificar las cosas. Exactamente, y también intento escuchar mejor, entender realmente las perspectivas de todos. Eso es muy importante, Ion. Fomentar un diálogo abierto es crucial para un trabajo en equipo eficaz. Definitivamente. Quiero asegurarme de que todos se sientan escuchados y valorados. Lección 4. En busca de un nuevo aroma. Hola Anna, estoy buscando una colonia nueva. ¿Alguna recomendación? Oh, estamos buscando una nueva fragancia, ¿verdad? Estaré encantado de ayudarte, Ion. Sí, por favor. Espero encontrar algo un poco diferente a lo habitual. Vale, veamos. ¿Has estado en esa nueva tienda de fragancias del centro? Tienen una gran selección.
No, aún no he estado allí. Tendré que comprobarlo. ¿Qué tipo de aromas tienen? Tienen de todo, desde frescos y cítricos hasta cálidos y leñosos. Muchas opciones únicas. Maravilloso. Definitivamente me inclino por algo un poco más sofisticado esta vez. En ese caso, te sugiero que pruebes algunas de sus fragancias más profundas y complejas. Excelente, eso es exactamente lo que busco. Me aseguraré de pasarme por aquí pronto. Lección 5. Un recorrido por la ciudad. Hola Anna, ¿te has enterado de la nueva exposición del museo que acaba de inaugurarse en el centro? Me encantaría verla. Eso suena genial. Siempre estoy dispuesto a explorar un nuevo museo. ¿Qué tipo de exhibiciones presentan? Por lo que he leído, tendrán artefactos históricos y exhibiciones que resaltan el rico patrimonio cultural de la ciudad. Creo que va a ser realmente fascinante. Maravilloso. ¿Cuándo te gustaría ir? Estoy libre este fin de semana si te funciona. Perfecto, planifiquemos ir el sábado. Me muero por ver qué cosas interesantes descubriremos. Yo tampoco. Va a ser divertido. Me encanta aprender sobre la historia de nuestra ciudad. Absolutamente. Será una buena manera de pasar el día. Estoy seguro de que saldremos con una apreciación más profunda del pasado de nuestra ciudad. Definitivamente. Tengo muchas ganas de que llegue. ¿Vamos a almorzar también después? Parece un plan. Parece que va a ser un día excelente. Lección 6. Frustraciones burocráticas. Hola Anna, ¿te has enterado de la queja del Papa sobre el largo proceso burocrático? Sí, lo hice. Al parecer, la obra tardó demasiado en terminarse, a pesar de que el Papa estaba insistiendo en ello. Vaya, eso es frustrante. La burocracia puede ser un fastidio a veces. Lo sé, ¿verdad? Es increíble la cantidad de trámites burocráticos que pueden ralentizar incluso proyectos importantes. Exactamente, he tenido una buena cantidad de dificultades burocráticas en el trabajo. Yo también es como si complicaran las cosas innecesariamente. Definitivamente. Pero al menos cuando el trabajo está terminado, normalmente vale la pena el esfuerzo. Eso es cierto. El resultado final es lo que realmente importa al final. Absolutamente. Solo tenemos que ser pacientes y persistentes a la hora de navegar por los procesos burocráticos. Lección 7. Postales. Hola Anna, hoy he visto unas postales muy chulas en la tienda. Tenían unas por $1, $2 e incluso $5. Oh, wow, eso es interesante. ¿Qué tipo de postales tenían? Tenían de todo tipo, paisajes pintorescos, animales lindos, lugares famosos. Los más caros parecían de muy alta calidad. Eso es genial. Me encanta coleccionar postales cuando viajo. ¿Tienes un tipo de postal favorito?
Probablemente me decantaría por los pintorescos. Hay algo en las hermosas fotografías de la naturaleza que me parece muy atractivo. Estoy de acuerdo, las postales de paisajes pueden ser impresionantes. Aunque las de animales también pueden ser bastante adorables. Definitivamente. Vi esta postal con el perrito más lindo. Tan tentador, incluso por $5. Ja, 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 me lo imagino. Las postales son estupendos recuerdos. Aunque $5 parece un poco caro para solo uno. Sí, puede que lo guarde para una ocasión especial. Los de $1 y los de $2 son probablemente más de mi estilo. Lección 8. El álamo. Hola Anna, el otro día leí un artículo interesante sobre el álamo en Texas. Oh, el álamo, ese es el famoso lugar de batalla, ¿verdad? ¿Qué decía el artículo? Sí, esa es. Se trataba de cómo, durante la batalla, todos los defensores estadounidenses murieron mientras los tejanos luchaban. Vaya, suena como una batalla brutal. No puedo imaginarme lo devastador que debe haber sido para los estadounidenses. Absolutamente. El artículo decía que las fuerzas tejanas abrumaron por completo a las tropas estadounidenses estacionadas allí. Eso es ampliamente terrible. ¿Hubo algún resquicio de esperanza o un resultado positivo en esa batalla para los estadounidenses? Bueno, el artículo mencionaba que la victoria de los tejanos en el Álamo terminó galvanizando el apoyo a la Revolución de Texas contra México. Ya veo, si bien fue una pérdida importante en ese momento, ayudó a impulsar la lucha más amplia por la independencia de Texas más adelante. Exactamente, el Álamo se convirtió en este símbolo icónico del espíritu combativo de Texas, a pesar de que estaban en inferioridad numérica e igualada. Lección 9. Planes de senderismo. Hola Anna, estaba pensando en planear un viaje de senderismo este fin de semana. ¿Alguna vez has hecho senderismo? Sí, me encanta el senderismo. Es una excelente manera de salir al aire libre y hacer ejercicio. ¿A dónde pensabas ir? Aún no estoy seguro, sinceramente. Todavía estoy intentando encontrar un buen sendero que no sea demasiado intenso para un principiante como yo. Es inteligente empezar con algo manejable. Definitivamente, el senderismo puede ser un desafío, especialmente si eres nuevo en esto. Exactamente, quiero que sea una experiencia agradable, que no me arrepienta de mi decisión a mitad de camino. Seguro que sí. ¿Qué nivel de dificultad esperas? Por lo general, hay diferentes clasificaciones de senderos entre las que elegir. Bueno, esperaba encontrar algo que esté clasificado como fácil o moderado. Nada demasiado agotador, al menos para mi primera vez. Vale, suena como un buen plan. ¿Y cuánto pensabas que duraría la caminata? ¿Unas horas o un día entero? Quizás unas horas, según el sendero. Me imagino que podemos tomarnos descansos cuando sea necesario y no apresurarnos. Lección 10. Hacer planes de viaje. Buenos días, Anna. ¿Has finalizado nuestros planes de viaje para el próximo viaje? Hola John, lo he hecho. Reservé nuestros vuelos y alojamiento. ¿Vamos a repasar el itinerario?
Genial, escuchémoslo. Me entusiasma empezar a planificar nuestras actividades. Genial. Por lo tanto, nuestro vuelo está programado para salir el viernes por la noche. Llegaremos a nuestro destino el sábado por la mañana. ¿Suena bien qué hay del hotel? Encontré un hotel muy bien valorado en el centro, cerca de las principales atracciones. Las críticas parecían muy prometedoras. Fantástico. ¿Y qué actividades tienes programadas para nosotros? Bueno, pensé que podríamos visitar el museo local el sábado y luego explorar el distrito histórico de la ciudad el domingo. Perfecto. Suena como una gran mezcla de cultura y turismo. Lección 11. Discutir aficiones e intereses. Hola Anna, ¿qué has estado haciendo últimamente? Siento que hace tiempo que no tenemos la oportunidad de ponernos al día. Hola John, me he mantenido ocupado con mis pasatiempos. Sabes lo apasionada que soy por la fotografía, ¿verdad? Sí, absolutamente. Recuerdo que mencionaste que últimamente has estado tomando fotos realmente impresionantes. Eso es correcto. He estado explorando diferentes técnicas y experimentando con diferentes lentes. Ha sido muy divertido. Eso es impresionante. Me encantaría ver algunos de tus últimos trabajos si no te importa compartirlos. Claro, me encantaría. También he empezado a tomar clases de cerámica. Ha sido una excelente manera de relajarse y descansar después de un largo día. Cerámica, ¿no? Suena muy interesante. Siempre he querido probar suerte en eso. Deberías. Es un pasatiempo muy gratificante. El proceso de dar forma a la arcilla y ver cómo tus creaciones cobran vida es muy satisfactorio. Bueno, tal vez puedas enseñarme un par de cosas al respecto alguna vez. Estaré más que feliz de acompañarte en una clase. Lección 12. Fomentar un estilo de vida saludable. Hola Anna, he notado que últimamente te has centrado mucho en tu estado físico. Es genial ver eso. Hola John, sí, he estado haciendo un esfuerzo consciente para priorizar mi salud y bienestar. También ha dado sus frutos. Eso es impresionante. Me alegro mucho por ti. ¿Qué has estado haciendo? Me encantaría saber más sobre tu trayectoria de acondicionamiento físico. Bueno, me he estado asegurando de hacer un buen ejercicio varias veces a la semana. He estado alternando entre entrenamiento cardiovascular y de fuerza. Es un enfoque completo. Mezclarlo de esa manera es clave para mantener tu cuerpo desafiado y comprometido. Exactamente. Y también he estado intentando ser más consciente de mi nutrición. He estado preparando comidas mucho más saludables. Eso es fantástico. La nutrición es un componente muy importante de un estilo de vida saludable. Es fantástico que seas tan proactivo. Definitivamente. Estoy notando la diferencia en cómo me siento. Tengo más energía y mi estado de ánimo ha mejorado mucho. Es increíble escuchar eso. Es inspirador verlo tan motivado y dedicado a su salud. Lección 13. Discutir los acontecimientos actuales.
Hola Anna, ¿has visto las noticias sobre los últimos acontecimientos en la política internacional? Ha pasado una semana bastante larga. Sí, Ion, he estado siguiendo la situación de cerca. Sin duda, ha sido una situación compleja y en evolución. Absolutamente. Es preocupante ver las continuas tensiones y la posibilidad de una mayor escalada. Estoy de acuerdo, es un equilibrio delicado y es crucial que la comunidad internacional trabaje de consuno para encontrar una solución pacífica. Exactamente, las acciones unilaterales y el desprecio del derecho internacional solo servirán para exacerbar el conflicto. Definitivamente. Es una situación difícil, ya que hay muchos factores en juego. Resolverla requerirá diplomacia y compromiso. Es un buen argumento. Es necesario agotar las vías políticas y diplomáticas antes de tomar cualquier otra medida. Precisamente. La liberación de las personas detenidas también es un aspecto crucial que debe abordarse. Absolutamente. La defensa del derecho internacional y los derechos humanos debería ser la máxima prioridad en este caso. Lección 14. Conservación y decencia. Hola Anna, ¿te enteraste de los nuevos esfuerzos de conservación en nuestra ciudad? Creo que es fantástico que tratemos de ser más respetuosos con el medio ambiente. Por supuesto, Ion. Proteger nuestro planeta es muy importante. Me alegra que la ciudad esté tomando medidas para ser más sostenible. Yo también, incluso los pequeños cambios pueden marcar una gran diferencia. ¿Has notado alguna diferencia en la ciudad? Sí, he visto más contenedores de reciclaje y estaciones de carga de vehículos eléctricos. Es alentador ver que la comunidad se involucra. Definitivamente. Y no se trata solo del medio ambiente, también se trata de la decencia humana. Siento que hemos perdido algo de eso en los últimos años. Estoy de acuerdo, Ion. Tenemos que tratarnos unos a otros con más amabilidad y respeto. Esas elecciones pueden marcar la diferencia. Absolutamente. Incluso cosas simples como cerrar la puerta o saludar a un extraño pueden ser de gran ayuda. Exactamente, son las pequeñas cosas las que se suman y crean una sociedad más compasiva. Bien dicho. Me alegro de que estemos en sintonía con respecto a esto. Me da esperanza para el futuro. Lección 15. Una condición crítica. Mañana. ¿Has visto las noticias sobre el estado de nuestro sistema de salud? Sí, Ion, es muy preocupante. Nuestra nación ha quedado reducida a un estado crítico. Absolutamente. Los cierres de hospitales, los recortes de personal médico y la falta de fondos se han cobrado un precio enorme. Es devastador. Las personas tienen dificultades para acceder a la atención que necesitan. Hay que hacer algo. Estoy de acuerdo, tenemos que exigir un cambio a nuestros líderes. Esta crisis no se puede seguir ignorando. Definitivamente. Todas las comunidades se están sintiendo el impacto. Es hora de tomar medidas y encontrar soluciones. Definitivamente.
Me preocupa lo que esto signifique para el futuro de la atención médica en nuestro país. Yo también, John. Tenemos que seguir abogando por una mejor financiación y recursos. Hay vidas en juego. Sin lugar a dudas. Este es un momento crítico y necesitamos hacer oír nuestra voz. Lección 16. Discutir nuevas ideas. Es una idea interesante. ¿Cuáles son los beneficios esperados de la optimización de nuestro sitio web? Bueno, mejorar la tasa de conversión de nuestro sitio web podría generar más ventas y suscripciones. También mejoraría la experiencia del usuario, lo cual es importante para fidelizar a los clientes. Eso tiene sentido. ¿Qué cambios específicos cree que deberíamos considerar? Quizás podríamos agilizar el proceso de compra, añadir llamadas a la acción más convincentes y optimizar el sitio para los usuarios de dispositivos móviles. Todas parecen buenas ideas. ¿Cuál cree que sería el cronograma para implementar estos cambios? Estimo que tardaré entre 2 y 3 meses en hacer las actualizaciones más impactantes. Por supuesto, nos gustaría probar todo minuciosamente sobre la marcha. Vale, ese plazo parece razonable. Elaboremos un plan más detallado y comencemos con esto lo antes posible. Suena bien, me entusiasma ver cómo estas mejoras en el sitio web pueden mejorar nuestro rendimiento empresarial general. Yo también va a ser un gran proyecto en el que colaborar. Lección 17. Buenos recuerdos escolares. Hola Ana, ¿recuerdas tu primer día de clases? Oh, sí, nunca lo olvidaré. Estaba muy nerviosa pero también emocionada por empezar este nuevo capítulo. Lo mismo aquí. Todavía me imagino entrar al aula por primera vez. Yo también recuerdo que mi maestra, la señora Johnson, fue muy acogedora y nos hizo sentir a todos a gusto. Eso es maravilloso. Mi profesor, el señor Davis, también fue genial. Me ayudó mucho a salir de mi caparazón. Eso es muy importante, especialmente el primer día. Puede ser una experiencia desalentadora para los niños pequeños. Absolutamente. Pero mirando hacia atrás, esos recuerdos de los primeros años de la escuela son muy cariñosos y formativos. Definitivamente. Los amigos que hice, las lecciones que aprendí y las experiencias que tuve dieron forma a lo que soy hoy. Exactamente, la escuela fue una parte crucial de nuestro desarrollo y crecimiento como individuos. Lección 18. Aceptar la diversidad. Hola Anna, me preguntaba si tenías planes de viajar internacionalmente pronto. De hecho, espero visitar la India a finales de este año. Estoy muy emocionada por experimentar la cultura. Eso es maravilloso. La India es un país tan vibrante y diverso. ¿Qué es lo que más esperas? Me muero por ver los coloridos festivales, probar la increíble cocina y aprender más sobre la rica historia y tradiciones. Los festivales son realmente espectaculares. Recuerdo que me impresionó la energía y la alegría de Oli.
Eso suena increíble. He oído cosas increíbles sobre la vitalidad de la cultura india. No se parece a nada más. Las vistas, los sonidos y los sabores son tan cautivadores. Estoy seguro de que será una experiencia transformadora. Sumergirme en una nueva cultura es una de mis grandes pasiones. Lo comprendo perfectamente. Ampliar tu perspectiva y comprender las diferentes formas de vida es muy valioso. Lección 19. Ciudad nueva, nuevas oportunidades. Hola Anna, he oído que acabas de conseguir un trabajo en el hospital local. Esa es una gran noticia. Sí, estoy muy emocionada por ello. Es una gran oportunidad para empezar un nuevo capítulo en esta ciudad. Eso es maravilloso. Entonces, ¿qué te hizo decidir aceptar este trabajo? Bueno, estaba buscando un cambio de ritmo y este hospital me pareció perfecto. Tienen una gran reputación y el trabajo parece muy satisfactorio. Eso es impresionante. Estoy seguro de que harás un trabajo increíble. ¿Ya has empezado? Aún no, voy a avisar con 2 semanas de antelación en mi antiguo trabajo. Pero empezaré en un par de semanas. No puedo esperar. Es un buen momento. Estoy seguro de que te adaptarás rápidamente. Avísame si hay algo que pueda hacer para ayudarte a adaptarte a la nueva ciudad. Gracias, es muy amable de tu parte. Puede que acepte esa oferta una vez que me oriente. Estaría bien tener una cara amable por aquí. Por supuesto, siempre me alegra mostrarle los alrededores a un recién llegado. Pronto tendremos que ir a tomar un café o a almorzar. Lección 20. Superar obstáculos. Hola Anna, ¿cómo va el nuevo trabajo? Va bien, gracias por preguntar. Sin embargo, ha habido algunos desafíos. Oh, ¿en serio? ¿Qué tipo de desafíos? Bueno, resulta que la enfermedad de la hemofilia hacía que uno de mis pacientes sufriera regularmente hemorragias incontrolables. Ha sido una experiencia de aprendizaje para mí. Caray, eso debe ser difícil de gestionar. ¿Cómo lo has estado manejando? He estado leyendo sobre los tratamientos más recientes y trabajando en estrecha colaboración con la familia del paciente. Ha sido una curva de aprendizaje empinada, pero estoy decidido a brindar la mejor atención posible. Eso es realmente admirable. Estoy seguro de que tu dedicación está marcando una gran diferencia. Espero que sí. Ha sido intenso, pero increíblemente gratificante cuando veo que el paciente progresa. Me lo puedo imaginar. Pues si hay algo que pueda hacer para apoyarte, no dudes en preguntar. Lección 21. Una vista impresionante. Hola Anna, he oído que fuiste de excursión el fin de semana. ¿Cómo estuvo? Oh, fue increíble, Ion. Me encontré con una hermosa pradera que era ampliamente impresionante. ¿De verdad? ¿Qué tenía de especial? Bueno, el sol brillaba a través de las flores silvestres, y había unas impresionantes mariposas revoloteando por todas partes. Parecía sacado de un cuento de hadas. Vaya, eso suena increíble. Ojalá hubiera podido estar allí para verlo.
Te hubiera encantado. Los colores eran tan vibrantes y toda la escena tenía una cualidad mágica. Solo puedo imaginarlo. Tendré que añadir esa caminata a mi lista de cosas por hacer. Definitivamente. Fue una de las vistas naturales más hermosas que he visto en mi vida. Me siento muy afortunado de haberme topado con él. Eso es impresionante. Me alegra que hayas podido vivir algo tan especial. Lección 22. Pasión por la cerámica. Hola Anna, ¿has probado la cerámica antes? He oído que es muy divertido. No, pero siempre he querido hacerlo. Creo que sería una excelente manera de ser creativo y probar algo nuevo. Lo mismo aquí. He visto a gente hacer piezas de cerámica realmente increíbles. Da mucha satisfacción dar forma a la arcilla y ver cómo tu creación cobra vida. Definitivamente. Tengo curiosidad por aprender las técnicas, por ejemplo, cómo centrar la arcilla en la rueda y darle diferentes formas. Debe requerir mucha práctica. Absolutamente. He oído que también es un proceso bastante relajante y meditativo. La sensación de la arcilla en las manos y el suave giro de la rueda parecen muy terapéuticos. Eso suena maravilloso. Me encantaría tomar una clase de alfarería y probarla. Podría ser un nuevo pasatiempo divertido para explorar juntos. Esa es una gran idea. Deberíamos buscar estudios de cerámica en la zona y ver si ofrecen clases para principiantes. Sería una forma única de pasar un buen rato y ser astutos. Parece un plan. Tengo ganas de ensuciarnos las manos y ver qué podemos crear. La cerámica podría convertirse en nuestra nueva actividad favorita. Estoy seguro de que nos divertiremos mucho. No puedo esperar para probar suerte en la fabricación de cerámica. Lección 23. Sueños de cerámica. Hola Anna, ¿has probado la cerámica antes? He oído que es muy divertido. No, no lo he hecho, pero siempre he querido hacerlo. Creo que sería una buena manera de ser creativo y probar algo nuevo. Lo mismo aquí. He visto a gente hacer piezas de cerámica realmente increíbles. Da mucha satisfacción dar forma a la arcilla y ver cómo tu creación cobra vida. Definitivamente. Tengo curiosidad por aprender las técnicas, por ejemplo, cómo centrar la arcilla en la rueda y darle diferentes formas. Debe requerir mucha práctica. Absolutamente. He oído que también es un proceso bastante relajante y meditativo. La sensación de la arcilla en las manos y el suave giro de la rueda parecen muy terapéuticos. Eso suena maravilloso. Me encantaría tomar una clase de alfarería y probarla. Podría ser un nuevo pasatiempo divertido para explorar juntos. Esa es una gran idea. Deberíamos buscar estudios de cerámica en la zona y ver si ofrecen clases para principiantes. Sería una forma única de pasar un buen rato y ser astutos. Parece un plan. Tengo ganas de ensuciarnos las manos y ver qué podemos crear. La cerámica podría convertirse en nuestra nueva actividad favorita. Estoy seguro de que nos divertiremos mucho. No puedo esperar para probar suerte en la fabricación de cerámica. Lección 24. Desafío de un juego de terror. Hola Anna,
¿has oído hablar del nuevo juego de terror que saldrá pronto? No, no lo he hecho. No soy muy fan de los juegos de terror. Suelen asustarme demasiado. Oh, vamos. Tienes que intentarlo. He oído que es muy buena. Los gráficos y la jugabilidad se ven increíbles. No lo sé, John. Normalmente evito cualquier cosa que dé demasiado miedo. Quizás podríamos encontrar un tipo diferente de juego para jugar juntos. ¿Qué tal un juego cooperativo en el que trabajemos juntos para resolver acertijos o completar desafíos? De esa forma, ambos podremos disfrutarlo. Parece una idea mucho mejor. Me gustan más los juegos que son divertidos y atractivos, pero no demasiado intensos, ¿sabes? Absolutamente. Veamos algunos juegos cooperativos que se ajustan a esa descripción. Estoy seguro de que podemos encontrar algo que ambos disfrutemos mucho. Genial. Tengo ganas de probar algo nuevo. Puedes mostrarme algunas opciones y podemos elegir una que parezca adecuada. Parece un plan. Seguro que encontraremos el juego perfecto para jugar juntos. Lección 25. 12 horas de aprendizaje de inglés mientras duermes. Hola Anna, ¿has oído hablar de este nuevo programa de aprendizaje del sueño? Promete enseñarte inglés mientras duermes. Oh, eso suena interesante. Quería mejorar mis habilidades en inglés. ¿Cómo funciona? Bueno, el programa reproduce lecciones de audio en inglés durante toda la noche mientras duermes. Dicen que puedes aprender mucho sin siquiera intentarlo. Vaya, eso es muy práctico. ¿Crees que realmente funciona? Soy un poco escéptico acerca de aprender mientras duermes. Yo también era escéptico al principio, pero al parecer hay investigaciones científicas que muestran que el cerebro puede absorber información incluso cuando duermes. No estoy seguro. ¿No es mejor estudiar y practicar inglés de forma activa mientras estás despierto? Es cierto, pero podría ser una buena manera de complementar tus estudios regulares. Además, no tienes que trabajar, solo duermes. Supongo que es un punto justo. Y si pudiera ayudarme a aprender inglés más rápido, valdría la pena intentarlo. ¿Cuánto cuesta el programa? En realidad, no es demasiado caro, alrededor de $50 por el curso de audio de 12 horas. Parece una oferta bastante buena si funciona. Lección 26. Explorando el mundo juntos. Hola Anna, ¿has oído hablar de la nueva exposición del Museo sobre Civilizaciones Antiguas? Pensé que podríamos verla este fin de semana. Eso suena genial, John. Quería aprender más sobre la historia antigua. ¿Cuándo debemos ir? ¿Qué tal el sábado por la tarde? Podemos tomar un almuerzo rápido de antemano y luego pasar un par de horas explorando las exhibiciones. Perfecto. Tengo muchas ganas de ver los artefactos y aprender sobre la vida cotidiana de las personas de antaño. Yo también me pregunto si tendrán alguna exhibición interactiva donde podamos probarnos trajes antiguos o hacer manualidades. Sería muy divertido. Me encantan las actividades prácticas en los museos. Tal vez incluso podamos encontrar un recuerdo genial para llevar a casa. Definitivamente.
También deberíamos planear pasar por la tienda de regalos antes de irnos. Apuesto a que tienen algunos artículos únicos que no podemos encontrar en ningún otro lugar. Parece un plan. Me muero por pasar el día aprendiendo y explorando contigo. Entonces es una cita. Me aseguraré de empacar una botella de agua y algunos bocadillos en caso de que tengamos hambre durante nuestra aventura. Lección 27. Abrazar la belleza de la naturaleza. Hola Anna, ¿has oído hablar de la nueva reserva natural que se abrió en las afueras de la ciudad? No, no lo he hecho. ¿Cómo es? Me encantaría comprobarlo. Aparentemente, tiene kilómetros de senderos para caminatas, un hermoso lago y toneladas de vida silvestre. Creo que sería el lugar perfecto para pasar un día relajante al aire libre. Eso suena increíble. Tenía la intención de salir de la ciudad y sumergirme en la naturaleza. ¿Cuándo podemos ir? ¿Qué tal este fin de semana? Podríamos preparar un almuerzo tipo picnic y pasar un buen día. Parece un plan. Llevaré una manta y encontraremos un lugar agradable junto al lago para disfrutar de nuestra comida y disfrutar del paisaje. Gran idea. Y tal vez incluso podamos ver algunos pájaros u otros animales en el camino. Definitivamente. Espero ver algún ciervo o incluso un zorro. Sería tan tranquilo sentarse y observar la vida silvestre. Absolutamente. Y el aire fresco y el ejercicio serán un buen descanso de nuestra rutina habitual. Lección 28. Desplazarse en transporte público. Hola Anna, ¿alguna vez has tomado el tren para moverte por la ciudad? Sí, me parece que tomar el tren es muy cómodo. Las estaciones están ubicadas en toda la ciudad, por lo que es fácil acceder a ellas. Eso es genial. ¿Sabes si los trenes circulan con frecuencia? Sí, los trenes salen cada 15 minutos durante las horas punta, por lo que no tienes que esperar demasiado. Eso es muy útil. ¿Y es asequible? Por supuesto, las tarifas son bastante razonables, especialmente si compras un pase mensual. Termina siendo mucho más barato que conducir y pagar el aparcamiento. Es bueno saberlo. Tendré que intentarlo la próxima vez que tenga que ir al centro. Lo recomiendo. Los trenes son cómodos y puedes sentarte y relajarte durante tu viaje. Suena perfecto. Gracias por el consejo. Creo que empezaré a tomar el tren más a menudo. Lección 29. Comprender el comportamiento agresivo. Hola Anna, ¿alguna vez te has preguntado por qué algunas personas se comportan de forma agresiva? Es una pregunta interesante. Los psicólogos sociales han estudiado este tema extensamente. ¿Qué han encontrado? Tengo curiosidad por saber más. Bueno, un factor que puede contribuir al comportamiento agresivo es la exposición a la violencia o la agresión, ya sea en la vida real o a través de los medios de comunicación. Esto puede desensibilizar a las personas y hacerlas más propensas a comportarse de manera agresiva. Eso tiene sentido. ¿Qué más han descubierto? Otro factor es la falta de habilidades de regulación emocional.
Las personas que tienen dificultades para controlar sus emociones, especialmente la ira, pueden ser más propensas a arremeter agresivamente. Ya veo entonces, ¿enseñar mejores mecanismos de afrontamiento podría ayudar a reducir las tendencias agresivas? Exactamente, brindar capacitación para controlar la ira y enseñar a las personas formas más saludables de expresar sus emociones puede marcar una gran diferencia. Eso es muy revelador. Es un tema complejo, pero entender las causas subyacentes es importante. Lección 30. Encontrando esperanza en tiempos difíciles. Hola Anna, parece que las noticias de estos días están llenas de negatividad y división. Sé lo que quieres decir. A veces puede ser muy desalentador. Pero incluso en medio de todo eso, ¿crees que es posible encontrar esperanza? Es una gran pregunta, John. Creo que es posible, aunque no siempre sea fácil. ¿Qué crees que podría ayudarnos a mantener esa sensación de esperanza? Bueno, creo que es importante recordar que incluso los pequeños actos de bondad y compasión pueden marcar la diferencia. No debemos subestimar el poder de los esfuerzos individuales. Esa es una perspectiva muy alentadora. ¿De qué otra manera podríamos cultivar más esperanza? Otra cosa es centrarse en las historias positivas y en las personas que trabajan para marcar la diferencia, aunque no siempre reciban tanta atención. Tienes razón, esas historias están ahí si las buscamos. Es fácil quedar atrapado en la negatividad. Lección 31. Los pros y los contras de las compras de comestibles en línea. Hola Anna, ¿qué opinas de las compras de comestibles en línea? ¿Usas esos servicios? A veces uso las compras de comestibles en línea. Lo encuentro muy práctico, especialmente cuando tengo poco tiempo. Es un buen argumento. ¿Cuáles son algunos de los otros beneficios que ha notado? Bueno, es fantástico que puedas hacer pedidos desde la comodidad de tu hogar y recibir la comida a domicilio. Ahorra mucho tiempo y esfuerzo. Eso sí que suena atractivo. ¿Tiene algún inconveniente, según su experiencia? Una posible desventaja es que no puedes inspeccionar físicamente los productos u otros artículos antes de comprarlos. A veces, la calidad no es exactamente la que esperabas. Puedo ver cómo eso puede resultar frustrante. ¿Hay alguna otra desventaja de comprar comestibles en línea? Otra cosa es que a veces te pierdes compras espontáneas o descubres nuevos productos cuando no estás navegando por los pasillos en persona. Es un buen argumento. Es bueno tener esa experiencia de navegación a veces. Lección 32. Dando vueltas. Hola Anna, ¿has probado alguna vez el penne con salsa de tomate? Creo que es una combinación deliciosa. Oh, de hecho prefiero los espaguetis con salsa de tomate. Los fideos largos parecen absorber muy bien los sabores. Comprendo tu punto de vista. Los espaguetis tienen un cierto JEN quo y cuando se trata de salsa de tomate. Aunque debo decir que disfruto de la textura robusta del penne. Haces un argumento justo. Supongo que ambos tienen sus méritos. Quizá deberíamos tener una noche de degustación de pasta y ver cuál nos gusta más.
Excelente idea. También podemos probar algunas salsas diferentes para ver qué combinaciones funcionan mejor. Suena delicioso. Ya me entra hambre solo de pensarlo. ¿Cuándo planificaremos este pequeño experimento? ¿Qué tal este fin de semana? Eso debería darnos tiempo suficiente para reunir los ingredientes necesarios. Perfecto. Lo anotaré. Esto va a ser divertido. No puedo esperar pasta y buena compañía. ¿Qué podría ser mejor? Lección 33. A la caza de gangas. Hola Anna, nunca adivinarás lo que encontré en internet el otro día. Dime, estoy intrigado. Bueno, estaba buscando una mesa de café nueva y me encontré con una oferta increíble en una tienda de muebles con descuentos. Una tienda de muebles con descuento, ¿dices? Ni siquiera sabía que existían. ¿Fue un buen hallazgo? Absolutamente. Es una hermosa pieza de madera maciza. Y la pusieron a la venta por casi la mitad del precio que habría pagado en la tienda de segunda mano. Vaya, eso es una ganga. A veces, esas tiendas de descuento realmente pueden sorprenderte. Lo sé, ¿verdad? No podía creer mi suerte. La cogí de inmediato antes de que alguien más la cogiera. Bien hecho, John. Parece que tus habilidades para cazar gangas son de primera categoría. Sí que lo intento. Tendrás que venir a verla una vez que esté instalada en mi casa. Lección 34. Reunión de equipo. Hola Anna, quería hablar contigo sobre la propuesta de proyecto que discutimos. Oh, claro. Tengo los detalles listos. ¿Organizamos una reunión para repasarlos? Excelente idea. Creo que reunir a todo el equipo sería un buen paso siguiente. Absolutamente. ¿Cuándo sería un buen momento para todos? Déjame revisar mi calendario. ¿Qué tal más adelante esta semana, digamos el jueves por la tarde? El jueves me funciona. Enviaré la invitación a la reunión y me aseguraré de que todos estén libres. Suena bien, estoy muy entusiasmado con este proyecto. Creo que tiene mucho potencial. Yo también. He estado revisando las cifras y todo parece prometedor. Maravilloso. Me muero por profundizar en los detalles con el equipo. Lección 35. Delicias de postres. Hola Anna, tengo una idea brillante para nuestra próxima reunión. Oh, cuéntalo. Soy todo oídos. ¿Qué tal si hacemos una noche de postres caseros? Estoy pensando en algo clásico como una tarta de chocolate. El pastel de chocolate suena absolutamente divino. Ya estoy salivando solo de pensarlo. Sabía que estarías de acuerdo. A todo el mundo le encanta una buena tarta de chocolate, ¿no? Absolutamente. Es un verdadero placer para el público. ¿Cuándo querías que pasara esto? Bueno, estoy libre este fin de semana si te funciona. Podemos dedicarle una noche entera.
El fin de semana suena perfecto. Arreglaré mi agenda y podemos empezar a hornear. Maravilloso. Me aseguraré de tener todos los ingredientes necesarios a mano.